3, 2. Ujú. Hola a todas, muy buenas tardes. Soy Luisa Ortiz. Este es el webinar para el taller de defensoras de derechos laborales y humanos de mujeres. El día de hoy tenemos a Indira Cornelio de SocialTIC y ella nos va a hablar de cómo replantear informes, reportes o cómo hacer que tu vida digital sea muchísimo más sencilla. Hola Indira, qué gusto tenerte acá. Vamos a comenzar entonces con la Sí, los presentación. escucho por acá, ¿todo bien? Sí, muy bien. Vamos a comenzar entonces. Yo me pongo en Vamos a mute. ver. Adelante. Ok, bueno, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Recuerden que cualquier comentario que tengan pueden mandarlo por el chat de esta plataforma. Vamos a platicar el día de hoy acerca de comunicación estratégica y desde dos puntos. Una es enfocándonos un poquito al tema de los informes que tenemos que hacer a donantes y bueno, también podemos platicar o lo pueden pensar un poco también para los informes que tienen que hacer dentro de su organización, informes anuales, por ejemplo. Eh, la invitación ahorita es que nos pongamos, como en la sesión pasada les decía, nos pongamos un poquito creativos y creativas y replanteemos nuevas maneras en las que podemos presentar esta información. Por ahí pueden ver la presentación. Lu me va a estar ayudando. Y lo primero es que nos acordemos un poquito de siempre la manera en la que nosotros planteamos nuestros informes, a veces es muy cuadrada, ¿no? A veces nos agarra también ya a fin de proyecto, queremos ya pues reunir toda la información y de alguna manera hacer este cierre. Entonces, muchas veces por ahí terminamos pensando en, pues, ¿qué vamos a poner? ¿Qué elementos vamos a incluir en este reporte? Y a veces caemos, de seguro les van a sonar alguna de las frases que tengo por acá. Pues el donante pidió, ¿no? Le dijimos al donante que teníamos que hacer tal actividad. Ponemos cifras, ponemos alguna que otra actividad que hicimos, ponemos listas de personas que estuvieron participando en la actividad. Esto es lo primero en lo que podemos pensar siempre, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nos vamos un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados y acostumbradas a reportar de cada una de estas actividades? ¿Qué otras cosas podríamos decir? Hay datos que tenemos que incluir, hay cifras que tenemos que incluir siempre, pero yo les invito ahorita a pensar en qué otras cosas más quisiéramos o tendríamos que compartir, pensando en que siempre hay algunos datos, siempre hay algunas imágenes, siempre está lo básico, ¿no? Esto que de alguna u otra manera tenemos ya comprometido y que se tiene que incluir, que tiene que quedar como registro, pero vamos a pensar en qué más quisieras tú personalmente como participante de tal proyecto o tú como organización, ¿qué más querrías que quedara registrado de cierta actividad que tuviste? Entonces, piensa en qué hubo de especial en este proyecto. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de SocialTIC. Después de analizar los resultados del año pasado, después de analizar los resultados del 2014, una de las cuestiones que vimos que se repetía una y otra vez en todas las áreas era la palabra comunidad. Es decir, hicimos muchas cosas dentro de este proyecto, pero una de las cuestiones en donde más se vio cargada la balanza fue en construir comunidad. Muchos de los esfuerzos fueron enfocados a esta área. Entonces, esa es una de las cuestiones que podemos pensar. ¿Hubo algún aspecto que haya destacado el proyecto? ¿En qué te gustaría hacer énfasis? ¿Qué te gustaría, qué historia te gustaría contar? Y ahí es donde podemos destacar a lo mejor una historia en particular de una persona o podemos destacar, como les comentaba, algún aspecto del proyecto. A lo mejor estaba enfocado a una actividad puntual o algo que querían o tenían que hacer, pero se dieron cuenta de que al final terminaron también avanzando mucho otra parte. Entonces,
La invitación ahorita es que busquemos estas nuevas narrativas, estas nuevas maneras de plantear la información que nos puedan hacer una recreación mucho más completa de lo que se trató ese proyecto o de las actividades que tuvieron las personas de la organización o la organización en cierto periodo. Vamos a repasar algunos recursos que nos pueden servir, algunas ideas también que nos pueden ayudar para estas nuevas narrativas o para estos complementos, como podemos verlo también, maneras de complementar los informes a como actualmente los hacemos. Uno de los recursos que podemos utilizar, por ejemplo, son las historias de vida, que estoy segura que ya están bastante familiarizadas con este término y que de seguro algunas de las organizaciones ya lo incluyen en los informes. Entonces, las historias de vida, por ejemplo, si las personas que se vieron beneficiadas con este proyecto o las personas que se vieron beneficiadas a lo largo de un periodo por la labor de la organización, podemos sacar algunas frases en las que estas personas describan cuál fue el impacto que tuvo ese proyecto en sus vidas, de qué manera se mejoró su condición de vida o qué aprendieron a partir de alguna actividad. Las historias de vida ayudan mucho porque nos enseñan a mostrar la cara de las personas que están participando y a quienes estamos apoyando desde la organización. Entonces, es un recurso muy bueno para ponerle caritas a esas listas que normalmente tenemos, ¿no? Nos ha tocado trabajar con muchas organizaciones y sabemos que para donantes, para rendición de cuentas, siempre se guardan, por ejemplo, las listas. Pero ¿cómo podemos convertir esas listas en algo que diga más allá de vinieron 30 personas? Sí, pero esas 30 personas, ¿qué características tenían? ¿De qué lugares de México venían? ¿Cómo podemos describirlas un poco más? Les pongo por aquí un ejemplo de una organización que se llama Survival y ellos utilizan mucho para este recurso de las historias de vida, usan mucho el video, en el que se cuenta por ahí algo acerca de la población a la que están ayudando. Ellos trabajan con población indígena y además de utilizar el video, ellos, por ejemplo, hacen un esfuerzo muy, muy grande por documentar todo con fotos. Entonces aquí también es muy importante que además de las fotografías que ya tomamos, que podamos buscar otras maneras de documentar los eventos que hacemos y nuestras actividades. Muchas veces estamos acostumbrados a tomar fotos de eventos y todas las fotos de eventos son sillas, ¿no? Pero igual, ¿cómo podemos ir poniendo más intención en el tipo de elementos o de recursos con los que documentamos cada una de nuestras actividades? Este es el ejemplo de la organización de Survival, tienen ahí la liga, en verdad les invito a que visiten esa página. Las fotos y el video que ellas utilizan son muy buenos y se van a dar cuenta de la calidad de la fotografía. Y también otra cosa que me gustaría que pudieran revisar en esta organización es el tipo de frases, cómo con las frases ellos van contando la historia de estas poblaciones a las que ellos benefician y por quienes están trabajando día a día. Eso es un esfuerzo que ellos hacen bastante bien. En esta parte vamos a ir explorando algunas herramientas también que nos pueden servir en cada una de estas propuestas de complementos. En este caso, les tengo una herramienta que les puede servir para diseño. Es una herramienta que usamos nosotros muchos en SocialTIC y que recomendamos bastante. Es una herramienta gratuita que por ahí les va a aparecer ahorita la liga. Esta herramienta se llama Canva y esta herramienta, como les decía, es gratuita, tiene un repositorio bastante amplio de imágenes en donde podrían ustedes sacar, por ejemplo, frases de los testimoniales que tengan y plasmarlos en esta herramienta para poderlos integrar en sus informes.
También hay tan solo la herramienta como diseño, la podrían utilizar también incluso para desarrollar ahí mismo el informe, si gustan. También para la parte de video, que es otro formato que nos puede ayudar bastante en esta parte de los testimoniales. Ahí les puse dos opciones. Una es Vine, que es una red social que nos sirve para hacer videos muy cortitos, o también podemos utilizar YouTube, que esa herramienta es bastante más conocida para el uso de video también. Esa es una opción, bueno, dos opciones más bien, una con diseño y otra con video, para poder registrar e incluir estas partes de historia de vida en nuestros informes. Otra opción, en algunas ocasiones, por ejemplo, lo que podemos querer resaltar no es tanto, o además de las historias de vida, es quizás el alcance que se tuvo en un proyecto, el alcance geográfico que se tuvo en un proyecto. Entonces, para esta cuestión, si es de, digamos, si se logró llegar a una región completa, o si el número de ciudades que se abarcaron o la población en donde está situada es relevante y vale la pena destacarlo dentro del proyecto, es importante quizás que podamos incluirlo como para que la historia que estamos contando o la documentación que estamos haciendo se pueda complementar con esta parte geográfica. En alcance geográfico, entonces, una de las opciones que nosotros tenemos, les pongo por acá un ejemplo, por ahorita les aparece en la pantalla a ustedes, un ejemplo de cómo podemos utilizar el alcance geográfico. En SocialTIC el año pasado, en nuestro informe, una de las cuestiones que queríamos destacar era justo esa, que el enfoque que tiene SocialTIC en sus proyectos no es únicamente a nivel nacional, sino nosotros estamos enfocados a atender las necesidades de tecnología a nivel regional. Por eso, en el informe, bueno, el fragmento que ven ahí es una parte del informe que tuvimos en 2013, en donde, bueno, además el mapa está un poco, bueno, la idea era que fuera horizontal, pero entonces ahí lo que hicimos fue recuperar algunos de los tweets que habían publicado otras personas sobre eventos o talleres, capacitaciones que habíamos dado en otros países de la región. Entonces, si se dan cuenta, estas son ideas, sí, como para provocarles un poco en esta imaginación de cómo podríamos complementar más nuestros informes y además ir introduciendo una narrativa que sea muy fácil de identificar. Entonces, si en el recurso anterior yo les proponía, por ejemplo, utilizar videos o utilizar imágenes, a lo mejor se puede integrar un código QR o una liga en el informe que te lleve al sitio de YouTube donde puedes tener muchos más videos, algo más completo de videos. Aquí, por ejemplo, les decía, bueno, en el alcance geográfico lo importante sería que pudiéramos mostrar a qué ciudades, a qué poblaciones se pudo llegar. Pero, por ejemplo, aquí, una de las cuestiones que nosotros queríamos ver no era nada más el alcance geográfico, sino también decidimos rescatar estos mensajes o estos tweets de las personas para complementar, ¿no? Para complementar las personas y el tipo de actividades en los que estábamos interactuando con ellos. Este es entonces un ejemplo, y las herramientas que podemos utilizar les pongo por acá StoryMap. Tienen las ligas ahí en la presentación para que puedan ustedes mismos visitar la página y puedan jugar con estas herramientas. Todas son herramientas gratuitas y bastante sencillas de utilizar. Entonces, StoryMap es una herramienta que nos sirve para crear recorridos en mapas. Es una herramienta muy interactiva. Ahorita, si se dan cuenta, estamos viendo algunas herramientas o algunas plataformas que sirven tanto en lo análogo, pero esta, por ejemplo, es pensando en un informe que se pueda hacer en virtual.
Algunas se pueden imprimir, como es el caso de los quotes, de las historias de vida. Si hacen algún diseño para las historias de vida, se puede imprimir en el informe, como normalmente lo hacen ustedes, pero igual en esta ocasión, por ejemplo, con StoryMap, es pensando en un informe que ustedes puedan hacer en línea. Es una herramienta muy, muy bonita, una herramienta que incluye un mapa, pero a la vez de tener el mapa, te va llevando por los puntos en los que tú ubicas la historia y te va mostrando también algunas imágenes. Pasamos entonces al siguiente recurso, que es, también es basado en lo gráfico, y la idea es, a veces cuando terminas un proyecto y tienes que hacer un informe, tienes mucha información o comentarios o tienes evaluación a veces de las personas que participaron o tienes detalles acerca de esta población con la que trabajaste o de como algunas conclusiones que tú tengas acerca del proyecto. Entonces, esta es una de las cuestiones que a lo mejor no estamos acostumbrados a poner o no compartimos tanto. Sí se pone a lo mejor la parte de conclusiones, pero aprendizajes. También puede servir de pronto dejar documentado como para tener una visión completa y compartir una visión completa de lo que fue el proyecto. En esta parte, por ejemplo, tenemos algunas ideas de cómo puedes transformar todos esos comentarios, cómo los puedes transformar en algunos visuales, en algunas imágenes que sean muchísimo más fáciles de digerir y muchísimo más fáciles de entender, que puedes incluir en el informe. Aquí hay dos opciones. Una es una nube de palabras, ¿no? Entonces hay herramientas que te permiten toda esa información, toda la información que tú tengas, por ejemplo, en evaluaciones, en encuestas, retoman las palabras que más se repiten y las que más se repiten aparecen en un mayor tamaño y en un menor tamaño las que no se mencionaron tanto. Entonces, ese es el ejemplo de la nube de palabras y abajo tenemos un ejemplo de una infografía. Si a lo mejor tienes conclusiones o tienes más detalles acerca de la población beneficiada, por ejemplo, que tú quisieras incluir, una de las opciones es hacer o generar una infografía que te pueda permitir plantear de una manera quizás un poco más general o como dependiendo del tipo de información que tú escojas para elaborarla. En la infografía puedes plantear a lo mejor una versión mucho más sintetizada, del proyecto. Entonces, tienes una opción de quien pueda leer el informe completo o tienes también otra opción para quienes quieran ver nada más en términos generales de qué se trató, cuáles fueron, no sé, necesidades, por qué se planteó el proyecto, cuál fue la población beneficiada, detalles de la población y algunas conclusiones. Entonces, este es otra opción que se puede explorar también, tener esta versión mucho más digerible de nuestros informes. Por acá les tengo otras herramientas más. Tenemos esta que se llama Timeline. Es una herramienta que nos permite justo hacer una línea de tiempo. Y bueno, en el ejemplo que les pongo por ahí, el que se puede ver en la imagen, ahorita aparece, es justo un informe de una organización, de unos compañeros que se llaman Data Uruguay, quienes hicieron su informe anual de esta misma manera hace un año. Y esta herramienta lo que nos permite hacer es construir esta línea del tiempo en la que, si se dan cuenta, ahorita en la imagen aparece hasta abajo la fecha. Van apareciendo los meses con la fecha en la que se fueron dando las actividades y además en la parte de arriba pues tenemos una imagen que nos muestra la actividad, que podemos ver un poquito más acerca de qué trató, a un lado que podemos agregar el texto. La navegación es bastante sencilla, podemos ir navegando a través de los meses con la flecha que se ve por ahí a la
a la derecha. Entonces, esa herramienta es muy fácil de usar y nos ayuda a generar informes también que a fuerza nos llevan por ejemplo, no se puede incluir mucho texto, o bueno, seguramente se podrá incluir mucho texto, pero no es recomendable. Entonces también es un reto, ¿no? Para poder hacer utilizar estas plataformas y hacer estos informes que inviten más a la gente a navegarlos, a conocer las actividades. Son bastante más interactivos, formatos más interactivos. La siguiente herramienta, tenemos por ahí un par de herramientas más. Estas herramientas a lo mejor alguno de ustedes ya las conoce. Una de las herramientas que se ha estado utilizando recientemente mucho por revistas y por blogueros también es una herramienta que se llama Medium. Y también el ejemplo que vemos ahí, esta imagen que sale de investigaciones de un paramédico, esta es una especie de reportaje que se hizo también con la herramienta Creatavist. Estas herramientas son también gratuitas y lo que nos permiten es generar, por ejemplo, en el caso de Creatavist, que es un poco más completa que Medium, nos permite generar un documento que es visible para cualquier persona que tenga la liga, donde podemos incluir diferentes medios. Podemos incluir video, podemos incluir imágenes, podemos incluir también audio y también tenemos la opción de incluir un mapa. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos estas plataformas que podemos utilizar, que son bastante sencillas de usar y gratuitas, que nos podrían ayudar a generar informes mucho más completos, donde podríamos generar algunas cuestiones más interactivas y donde podríamos integrar todas las fotos que ya tenemos y que de por sí vamos a utilizar en los informes. En esas plataformas lo que nos permite es que el usuario pueda navegar de una forma mucho más fácil en esos contenidos. También otra de las cuestiones por las que estos formatos virtuales, pues evidentemente son mucho más recomendables, es porque nos permiten llegar a públicos más allá de nuestras posibilidades físicas, ¿no? Podríamos explorar y compartir todas estas experiencias, toda esta documentación con otras con organizaciones que se encuentran en otras partes del mundo. Otra herramienta que fue justo la que utilizamos nosotros en el informe del año pasado es una herramienta que se llama ThingLink y esta herramienta a mí en lo personal me gusta mucho porque nos permite, es una herramienta también pensada para informes o para documentos virtuales. Y esta herramienta, por ahí no se puede apreciar muy bien en la imagen que les puse, pero esta herramienta, por ejemplo, lo que hicimos nosotros fue con el informe que hicimos el año pasado, que estaba listo para imprimirse, que era como una especie de infografía, si se le puede llamar así, la cual se imprimió. El diseño, como lo teníamos ya elaborado, lo que se hizo fue que se compartió en esta plataforma que se llama ThingLink, por ahí tienen la liga para entrar a la herramienta, y en esta herramienta lo que hace es que te permite incluir algunos puntos, como ponerle ligas al diseño. Por ahí, por ejemplo, cada uno de los cuadritos que ven ahí de colores tenía una liga como una especie de botón, se le ponen botones, y con esos botones tú puedes en tu computadora, las personas con quienes compartas esta liga, van a poder navegar esa imagen y van a poder hacer clic en los botones que tú estás incluyendo. De esa manera, lo que hicimos fue un informe que funcionaba impreso y además para las personas que tenían acceso al informe en internet podían ampliar más todavía esta información que tenían en el gráfico. Incluimos la página, por ejemplo, la página de Socialtic, el Facebook, la liga Twitter, incluimos algunos videos de las actividades, donde se menciona, por ejemplo, alguna herramienta, también puedes incluir ahí también esa liga para la herramienta para que las personas puedan visitarla. Bueno, por ahí me parece que se repite una de las herramientas que ya les había platicado. Nos vamos ahorita cerrando un poco esta parte de informes. La idea es esa. Yo a mí con lo que me gustaría que se quedaran de esta parte de informes, reportes,
este tipo de comunicación un poco más formal con donantes, no necesariamente lo formal tiene que ser cuadrado, ¿no? Es a veces a lo que estamos muy acostumbrados, pero podemos utilizar cualquiera de estas plataformas que ya existen para poder complementar y para que nuestros informes no pierdan datos y no pierdan complementos e información, que es de gran importancia y que nos van a ayudar a que el reporte de nuestras actividades incluya todo el aprendizaje que se tuvo y la experiencia de las organizaciones. Vamos a platicar entonces ahorita acerca de algunas herramientas de comunicación interna. Yo sé que a lo largo de los días en el trabajo en nuestras organizaciones, de repente llega a ser un poquito complicado, a veces coincidir, llega a ser complicado el flujo de información, pero es, como todos y todas sabemos, muy importante que siempre tengamos algunos medios de comunicación interna y que sean claros y que sea, además de claro el medio que se está utilizando, el tipo de información que puedes compartir, ¿no? El para qué me sirve este medio, qué puedo compartir yo por aquí, qué no puedo. Entonces, hay muchos medios que a veces nos sirven, medios de comunicación interna análogos, ¿no? Desde, no sé, en algunas organizaciones, por ejemplo, las compañeras de aquí al lado utilizan un plafón, tienen un plafón en el que van compartiendo los talleres, puntualmente es un calendario en donde van compartiendo los talleres que tienen, fechas importantes, para que todas estén bastante claras en lo que, en los eventos y en lo que sigue, ¿no? En las siguientes actividades. También está por ahí en otra organización donde yo trabajaba antes, había un plafón en el que se compartían, por ejemplo, si yo había visto alguna publicación interesante, yo podía compartirla ahí. Eso lo utilizábamos en Oxfam, México. Teníamos un plafón en el piso de abajo en donde cualquiera podía compartir un flyer, un folleto, cualquier tipo de información que considerara que podía ser relevante para el resto del equipo. Eso en cuestiones un poco más análogas, ¿no? Después, en herramientas de comunicación interna, ya hablando un poquito más de lo digital, hay varias opciones. Siempre, cuando hablamos de tecnología, recuerden que no hay que irnos por lo que podría parecer mucho más atractivo, sino realmente identificar cuál es la necesidad de comunicación que tienen primero, ya que si no empezamos por esa parte, vamos a brincar a la primera herramienta que veamos, pero no necesariamente la que en verdad estamos necesitando o estamos buscando. Por acá les pongo algunos ejemplos. Se puede generar un boletín interno. Eso es algo que funciona bastante bien. Y ahí, por supuesto, que como es a nivel interno, pues no hay un correo en el que se vayan agregando todas las actividades, en la que se vayan agregando nuevas actividades, publicaciones, blogs, experiencias o mensajes, y que se haga el hábito de mandarlo cada determinado tiempo, ¿no? Cada semana se van a estar mandando. Esto es importante también, la periodicidad, ya que si empezamos con estos esfuerzos, pero no les damos continuación, el público, digamos, a veces mandamos al primero y decimos, oye, nadie lo vio y no está funcionando, pero es más también de educarnos como organización a utilizar estos medios y estos espacios que estamos habilitando. Otra plataforma que nos puede servir son las listas de correo. Ahí les puse también una liga de una lista de correo que pueden utilizar, un grupo en Google, les puede ser bastante útil para que la información fluya. Hay otras plataformas que están pensadas un poco más para el manejo de proyectos. Les puse también por si les interesa, como Asana o Redwood, y ahí nos ayuda más que nada para dar seguimiento a los proyectos, asignar tareas, etcétera. Otra plataforma que también ha resultado bastante útil para ciertos grupos se llama Slack, y es una plataforma que en lo personal me gusta mucho porque tiene la opción para móvil, tiene para iPhone, para Android y tiene también para web. Y esta plataforma es un chat
O sea, lo que te ayuda es en las comunicaciones y la han desarrollado bastante bien como para librarnos un poco del spam de las conversaciones grupales. Vamos a pasar ahorita a platicar un poco acerca de cuestiones más de seguridad digital. Si se acuerdan, tuvimos una sesión hace creo que ya un mes en la que estuvimos por ahí platicando un poquito acerca de cómo funciona Internet. Tuvimos esta dinámica en donde cada uno de ustedes ocupó un espacio y aprendimos un poco más. Vimos por ahí e identificamos algunos espacios que a veces no son tan visibles del día a día en nuestra comunicación. Entonces, por ahí les habíamos pedido que pudieran antes de la sesión reflexionar en un par de preguntas. Lo que a mí me gustaría ahorita es que las fuéramos repasando. Como platicamos un poco la sesión pasada, hay muchas herramientas que nos pueden servir, un poco para no perdernos en este mar de herramientas, de posibilidades y identificar específicamente las herramientas que nos sirven. Vamos a repasar un poco estas preguntas que les habíamos enviado. ¿Por qué es importante que empecemos por esta serie de preguntas antes de avanzar más en la identificación de posibles soluciones o de posibles plataformas o herramientas o hábitos que debamos de cambiar? Es importante que identifiquemos muy bien dónde están nuestros riesgos antes de utilizar alguna herramienta, sobre todo el eterno dilema que tenemos siempre en estas cuestiones de seguridad digital, es la dificultad que existe a veces en el cambio de hábitos y en la selección o implementación de algunas de las plataformas o de algunos de los programas. Justo por eso es necesario que primero hagamos esta reflexión y que estemos bastante conscientes de dónde están o qué riesgos corremos. La primera pregunta es si podemos pensar un poco en cuáles son las actividades que realizan en tu organización, si realizan mucho campañas, investigaciones. Pensar en cuáles son todas estas actividades que realizan el día a día o a lo mejor una vez al año y a quiénes están dirigidas estas actividades. Pensando un poco en identificar quiénes, por decirlo de alguna manera, quiénes son los enemigos o quiénes podrían sentirse señalados por alguna de las actividades que nosotros o nosotras realizamos. Es decir, quiénes son estos enemigos enemigos, por decirlo de alguna manera, de la organización, para tenerlos muy identificados y saber, dependiendo de quién sea esta persona o esta organización delictiva quizás o gobierno, dependiendo de quién sea, que podamos nosotros tener más claro qué tipo de amenaza podemos llegar a recibir o a cuál nos estamos enfrentando. La segunda pregunta es justo esa. ¿Qué medios o qué mecanismos tendría esta organización? O sea, ¿qué nos estamos enfrentando? A veces decimos, no, es que seguro están vigilando mis correos y entonces ya no voy a mandar nada por ahí, sino más bien voy a utilizar mi teléfono, ¿no? Y solamente voy a pasar información delicada por vía telefónica. Y a la vez estamos tomando una decisión con base en algo que ya tenemos identificado, pero a lo mejor el uso que estamos teniendo de nuestro teléfono celular no es el que deberíamos. Entonces, si tenemos muy identificado qué podría llegar a ser esta organización o esta persona, muchas veces pensamos en que va a ser algo, como me parece que les platicaba en la sesión anterior, muchas veces pensamos que podría ser un software muy sofisticado que nos espía desde nuestra computadora y a lo mejor es en realidad un auto que se para enfrente de nuestra organización y está monitoreando el tráfico de lo que mandamos a través de nuestro módem, ¿no? Entonces es bastante importante que en esta segunda pregunta, si quieren ir incluso tomando notas o si surge alguna duda, para poderlo platicar ahorita en la sesión de preguntas o vía correo electrónico también,
tener identificado qué personas son y qué medios podrían utilizar o qué tipo de amenazas estamos identificando o sabemos que hacen. La tercera es identificar algún punto rojo, identificar alguna actividad que sea de alto riesgo o en qué punto ustedes se sienten más vulnerables. Esto porque una de las actividades que a veces se pueden realizar es hacer un mapa de cómo se ve uno de los días más ajetreados para ustedes. ¿Qué hacen cuando se levantan? ¿Qué hacen durante el día? A lo mejor el riesgo que tienen en su información o en los documentos que manejan no es tanto en que alguien pueda monitorear su actividad en línea, sino en el traslado que hacen de su equipo de la casa a la oficina. A lo mejor por ahí hay algunos puntos en los que a veces no reparamos en el día a día, en donde estamos mucho más expuestos que en otros momentos en los que estamos en algún espacio tal cual trabajando. Entonces, es importante que podamos identificar eso también. Si a lo mejor hay organizaciones en donde se realizan muchos viajes, bueno, entonces, si ustedes identifican que deberían de cambiar algunos hábitos durante los viajes o generar algún protocolo de seguridad para sus viajes, porque es uno de los puntos en los que sienten que están mucho más expuestos o expuestas, es importante que identifiquemos esto. Y para eso una de las actividades es esta que les comentaba, hacer un mapa, dibujar, hacer como una agenda de lo que ustedes hacen día a día o en estas situaciones especiales. A lo mejor no lo hacen de día a día, pero cada que salen de viaje quisieran o se sienten mucho más expuestos y quisieran ver la manera en la que pueden reducir esos riesgos. Tenemos por ahí la siguiente pregunta y está relacionada ya directamente a la información, a qué tipo de información manejamos, información de quién tenemos. A veces el tema que trabajamos en nuestra organización es bastante sensible o a lo mejor pensamos muchas veces esto nos pasó recientemente con unas compañeras, que al hablar con ellas sobre temas de seguridad digital, ellas no estaban casi nada preocupadas, a pesar de que el tema que manejaban era bastante difícil, pero al hablar acerca de sus beneficiarios, cayeron en cuenta de toda la información que estas personas tenían solo en su correo electrónico acerca de esta población. Entonces, no es tanto quizás la información tuya que puedas tener, si a lo mejor has hecho muy bien la separación entre tus correos personales y los de tu trabajo, porque, no sé, utilizan ya por ahí algunas estrategias, pero siempre también es bueno acordarnos de qué información estamos documentando, qué información estamos archivando acerca de estas poblaciones. Y una vez que identificamos ya esta información, por ejemplo, algunas organizaciones nos decían, bueno, no tanto lo que nosotros almacenamos, pero sí el tipo de información más bien que buscamos. Entonces ellas por su actividad, por la actividad en Internet, se daban cuenta de que si alguien estuviera monitoreando o viera lo que ellas estaban buscando en Internet, pues podrían identificarlas bastante fácil quiénes eran, ¿no? Después, una de las cuestiones que hay que hacer es justo identificar esta información, en dónde la estamos guardando, dónde la estamos almacenando. ¿Dónde estamos almacenando esta información? Estamos teniendo un buen sistema de respaldo. El respaldo, bueno, también con el tema que hablábamos hace un rato de los informes, muchas veces, justo cuando tenemos que hacer el informe es cuando nos acordamos que no hicimos respaldo de las fotografías que tenemos que incluir. Entonces, hay que tomar en cuenta lo valiosa que es nuestra información. A veces pensamos en seguridad digital nada más como amenazas, riesgos, digamos, un tanto virtuales a veces, pero a veces no pensamos tanto en los riesgos físicos como daño del equipo. Si se daña tu equipo, toda la información que no estás respaldando la perderías, ¿no? Esa es una, donde la almacenamos. También a veces tendemos a tener el respaldo o el disco duro justo al lado del equipo y pensando en un robo, pues es una práctica muy mala, ¿no? Tenerlo ahí justo.
Y eso en cuanto a dónde la almacenas, si lo almacenas en un Dropbox o qué otros medios puedes utilizar, si consideras que esa información debería estar encriptada, qué herramientas podemos utilizar. Y también en esta parte de la información, dónde vive, dónde se transmite esta información. Aquí, si podemos pensar un poco en esa información tan valiosa o esa información que solamente deberían de ver tú y la otra persona que quieres que la reciba, ¿por dónde la estás manejando? ¿Dónde estás almacenando esa información, pero también dónde la estás compartiendo? Y aquí es donde caemos en el uso de herramientas que a veces son, pues sí, mucho más fáciles, pero que no deberíamos de estar utilizando a veces para compartir ciertas cosas, como Facebook, ¿no? A lo mejor usar Facebook para chatear con tus familiares, o a lo mejor usar Facebook para platicar con los amigos está bien, eh, pero a veces por la facilidad llegamos a compartir información eh, delicada en estas plataformas. Entonces es importante, tenemos de casos de compañeras, esto no fue en México, pero una compañera recientemente nos compartía, ¿no? Se estaban poniendo de acuerdo para ir a la protesta por Facebook y en lo que llegaron ellas, a las primeras ya se las estaban llevando, ¿no? A la cárcel, detenidas. Entonces, si ya sabemos estos medios, cómo funcionan y que en muchas ocasiones, si no tenemos una buena contraseña, por ejemplo, en la inmediatez pueden estar monitoreando nuestros mensajes. Es muy importante que evaluemos qué tipo de información se comparte y cuál no compartimos por estos medios. Por último, les voy a compartir un cuadro de herramientas en donde podemos ver el tipo de herramientas que no deberíamos de estar utilizando, el tipo de herramientas que, bueno, digamos que es como cómo podemos ir avanzando. La primera carita es una carita triste, es una carita del tipo de herramientas que a lo mejor, por ejemplo, Yahoo han avanzado muy lento en asegurar una buena conexión para sus usuarios, fueron de los últimos que empezaron a utilizar HTTPS. De ahí tenemos Gmail y tenemos opciones como RiseUp o Hotmail, que es lo que nosotros podríamos proponerles a ustedes que utilicen. Esto, como les decía, no se trata de que primero les estamos pidiendo que cifren todo, ¿no? Sino se trata de que evaluemos para qué tipo de comunicaciones y para qué, y qué tipo de herramienta más bien, qué necesidad tenemos. Para eso, evaluar si vamos a cambiar ciertos hábitos o vamos a migrar de una plataforma a otra. No se trata de que para mañana ya estén utilizando todas estas herramientas, porque eso es muy difícil de lograrlo, más bien es un proceso en el que sobre todo tienen que compartir con sus organizaciones y que tienen que trabajar juntos y juntas en elaborar este pequeño protocolo, que no es más que identificar riesgos y generar un plan en el cual podamos ver qué herramientas se van a ir cambiando y en qué plazos. Entonces tenemos por ahí las opciones de correo, tenemos las opciones de navegador, por ahí pueden identificar también lo que nosotros les proponemos, en cuestiones del sistema operativo también. En sistemas operativos muchas veces el problema es tal cual que no nos damos el tiempo de revisar nuestra computadora, que no nos damos el tiempo de checar qué actualizaciones poner, como que muchas veces tenemos ahí el sistema operativo, pero nunca corremos, por ejemplo, el antivirus, ¿no? Entonces, eso es algo que podemos checar, por ahí nosotros decimos, ok, sí, Ubuntu, porque somos muy, muy fans del software libre, pero pues da lo mismo, ¿no? Tener un Ubuntu y no tenerlo actualizado, tener una versión de hace 5 años, pues tampoco es nada seguro, ¿no? En cuestiones de videollamadas, por ejemplo, lo que normalmente utilizamos es Skype. Por ahí otra opción podría ser utilizar Google Hangout. Pero justo ahorita acaban de liberar una plataforma que se llama Meet Jitsi, que es la que aparece ahí. Y es una herramienta muy, muy buena. Siempre acuérdense que todas estas plataformas están siendo elaborados
por voluntarios, entonces también no se mueve de la misma manera y no avanza de la misma manera que Skype, pero es una plataforma que ofrece básicamente lo mismo que Google Hangouts. Tenemos opciones también de mensajería móvil, pueden utilizar Kik, en mensajería instantánea como chat, pueden utilizar Pidgin o Adium, y bueno, para almacenamiento en la nube igual les recomendamos Trezor. Por último, les comparto una serie de consejos. Tenemos por ahí algunos consejos. Me parece que se ve un poquito cortado en el PDF. Pero bueno, vienen por ahí algunos consejos de navegación segura, algunos consejos de respaldo, también de contraseñas seguras. Yo aprovecho para repetirles esto que creo que ya se los compartí también la sesión pasada, pero es muy importante que estemos cambiando nuestras contraseñas, que estemos por ahí, les proponemos una herramienta que les puede servir para contraseñas que es KeePass, pero en verdad, aproximadamente cada 3 meses nos llega alguien con problemas de hackeo, como dicen, pero no es que haya un hacker súper sofisticado enfrente de sus computadoras tratando de robarle su contraseña, sino que en la mayoría de los casos seguimos utilizando contraseñas como 1, 2, 3, 4, contraseña, o nuestra fecha de nacimiento. Entonces, por ahí hay algunos consejos que les pueden servir bastante y que esos son hábitos que podemos ir cambiando ya en nuestras organizaciones y sobre todo también a nivel personal, ir adoptando estos consejos. Esto es todo por la sesión del día de hoy. Cualquier duda o comentario que tengan, estamos por acá disponibles. Sobre todo digamos, en la parte de herramientas. Yo sé que a veces el tiempo no permite mostrarlas todas a detalle, pero pueden revisarlas. Les invito a que las revisen, las ligas que vienen ahí, para que puedan también checar la que se adapte mejor a lo que ustedes están buscando. No sé si haya por ahí alguna pregunta. Muchas gracias, Indira. Abrí los micrófonos por si alguien tiene alguna pregunta que hacernos. Marcelina, ¿todos bien por allá? Parece que no hay preguntas. Pues muy bien, nada más agradecerte muchísimo. Indira, agradecerte mucho por tu tiempo, por esta presentación que realmente nos deja mucha tarea y nos deja mucho que pensar. Y pues de todas maneras estamos en el correo electrónico dudastallerhip@gmail.com y allí Indira podrá responder a sus preguntas. De igual manera, si quieren y si desean y necesitan calendarizar una sesión de trabajo individual, podemos organizarnos y podemos hacer algo. Estamos a la disposición. Les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Hasta luego. Perfecto. Perfectísimo, querida. ¿Cómo vas? Hey, ya. Ya estamos fuera. Bien, Voy bien, a por ahí cerrar se y te voy a dejó mandar toda la los... banda. Sí, te voy a mandar los datos para que puedas entrar como Ok, administradora. Pero tengo que cortar ok. ahorita, ¿vale? Nos vemos en un minutín. Dale, Sírvete un dale, buenísimo. cafecito. Yo voy por agüita y vuelo. Ahorita. Sí, 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 te doy 5, Bye, órale. bye. Bye. Bye.